Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, listos como siempre para acompañarles a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Feliz tarde, Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, Jocelyn, y para toda la audiencia que sintoniza Al Día, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Bueno, Jocelyn, hoy vamos a conversar sobre un tema que sin duda alguna ha dado mucho de qué hablar porque hace un mes también, luego de esta situación que vivió nuestro país, lamentable, ¿no? Se han generado una serie de fake news, esto que conocemos como noticias falsas, sin duda alguna que ha generado muchas dudas, ¿no? En cuanto a la información. Hemos reiterado en este espacio que se debe consultar las fuentes conocidas, reconocidas, medios de comunicación, quienes gocen de esa credibilidad, ¿no? Y sin embargo, se ha visto muy cuestionado algunos medios internacionales quienes se han prestado para difundir estas noticias falsas. Guerra 2.0 y posverdad. De hecho, bueno, desde hace muchísimo tiempo se viene conversando acerca de este tema, de los fake news. Obviamente a propósito de esta fecha, lo que ha sido el inicio del año 2026, han surgido una cantidad de estas informaciones falsas. Bueno, ya damos algunas características en otro programa que hacíamos, pero referido al tema como más psicológico, acerca de la difusión de esta información con cierta intencionalidad justamente. ¿Qué pasa incluso cuando se difunde a través de medios que gozan de cierta credibilidad? Obviamente esa información se multiplica mucho más rápido. Pasa lo mismo también en herramientas como TikTok, como Instagram. Si la comentas, si la difundes, si la compartes, le das mayor viralidad y quizás el retorno o, digamos, aclarar ciertos datos de esa información no va con esa misma fuerza. En el caso de nuestro país, de hecho, se ha generado una plataforma red. Claro que sí. Miraflores al momento en X. Importante. Ahorita vamos a revisar también una imagen allí que detalla en específico cada uno de estos fake news que han sido desmentidos. Importante en X esta plataforma. Y bueno, vamos a ver qué dice Carla al respecto también, ¿te parece? Así es, vamos a ver qué nos dice Carla respecto a este tema y ya les presentamos a nuestro invitado para discutir y analizar un poquito acerca de estos fake news y de esta guerra 2.0 y la posverdad. ¿Sabías que fabricar mentiras es...? Tenemos algunos temas incluso que se han conversado con respecto a los fake news, ¿no? Revisar un poco o analizar con esos 5 segundos de los que siempre hablan algunos especialistas sobre este tema acerca de qué va a ser esa información que usted le va a dar me gusta, va a comentar o va a difundir, porque justamente a través de esa inmediatez detrás se esconde pues también una intención de hacer muchísimo más viral y que llegue con mayor fuerza esta noticia falsa que tiene una intención, ya decíamos en otro momento, económica, social y desde el punto de vista político con mayor fuerza en estos días. No, y aparte de eso que muchas personas quienes hacen uso de estas plataformas digitales, sobre todo en las redes sociales, entonces ahí pecan, ¿no? De influencer, de querer imponer alguna matriz de opinión, ¿sabes? Y en muchos casos esto es financiado para generar esta desestabilización y en este caso en Venezuela romper con esa unidad que se ha mantenido acá, la unidad de todo nuestro pueblo. Lo que sí es verdad. Exacto. Es que la gente está en la calle. Ahí está en la calle, manteniendo la unidad de nuestro pueblo y vemos la movilización que pronto ya vamos a tener a nuestros compañeros allí reportándonos cada uno de ellos en respaldo al presidente Nicolás Maduro y también al regreso de la doctora Cilia Flores de Maduro y también en respaldo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Mira, hacíamos mención hace un ratico justamente a esta cuenta, ¿no? Que ha sido generada a través de la plataforma X para desmentir algunas de estas noticias falsas que han circulado incluso a través de medios internacionales. Revisamos un poco algunos datos porque lo más curioso de este tema, allí lo tenemos, @almomento_m mayúscula, han sido desmontados hasta la fecha unos 12 fake news. Ya en nuestro estudio 4 de Venezolana de Televisión, allí tenemos la movilización, pero acá en el estudio tenemos a Eric Lozano, experto en redes sociales, que ya es amigo también de la casa. Eric, bienvenido al día. ¿Cómo estás? Saludos, Roger. Saludos, Jocelyn. Gracias siempre por estar en este maravilloso programa Podcast al Día en Venezolana de Televisión. Y sobre todo para hablar en este momento tan importante, a un mes de lo sucedido en Venezuela con nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra diputada y primera combatiente Cilia Flores, sobre un campo que es la posverdad. Un concepto que se había construido en estos últimos años en la historia contemporánea, que es crear una narrativa totalmente diferente a la realidad. La posverdad hoy en día cobra mucho más fuerza en los campos económicos, social y político para crear una realidad
alternativa y una realidad que se va construyendo a través de los fake news, a través de estas noticias falsas que se van viralizando con dos modalidades. Uno, lo que ustedes muy bien mencionaban, crea lo que es a nivel emocional y a nivel psicológico, es la vulnerabilidad de esta información y de la persona que lo consume. ¿Por qué? Porque te despierta en la teoría de los tres cerebros el tema reptiliano, el sobrevivir día a día. Y hoy nuestro pueblo venezolano en resistencia, en una resiliencia que hemos venido luchando en estas últimas 2 décadas, viene consumiendo información que viene totalmente de afuera. Y en ese momento lo que hacen es despertarle el cerebro reptiliano y sobre todo activar el cerebro emocional. Porque cuando tú activas un cerebro reptiliano, que es el cerebro de la sobrevivencia, y sobre todo en nuestra población, que lo que busca es el amor fraterno de la familia, porque eso también afecta el entorno familiar, hace que estas noticias sean mucho más virales, porque el momento que llega a tu teléfono, tú te preocupas, genera una alarma y lo vas compartiendo sin saber si es verdad o es mentira la situación. Pero esto no se viene desde ahora en Venezuela. También nosotros tenemos que hacer un tema a la historia que se han venido desde la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a ver parte de la noticia y cómo se vinieron difundiendo para poder tener alguna intención de atacar a otro país a través de una fake news. Y eso lo estamos viviendo hoy en día en nuestra patria venezolana. Yo en el año 2018 escribí un artículo sobre cómo venía difundiéndose la fake news y cómo venía evolucionando. Y hace poco saqué mi segundo artículo de esto del 2018, porque ahora no es solamente generar una fake news, una falsa información para crear una realidad alternativa. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado, cómo es el campo psicológico y a quién va dirigido. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con una población, una revolución bolivariana, donde el mayor éxito que ha tenido la revolución bolivariana ha sido la unidad entre las bases patrióticas. Hoy en día la unidad ha permitido todo lo que nosotros hemos construido. Desde el paro petrolero del 2002 hasta ahora, todo lo que se ha venido, no han podido desmoralizar a estas bases y se ha consolidado en el tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a que esa sociedad se vaya fragmentando o cómo esa unidad se vaya acabando? A través de crear una realidad que te haga a ti mismo dudar de lo que eres. Tu identidad como revolucionario, patriota, venezolano, empiezas a dudar. ¿Por qué? Porque empiezas a generar, y lo vemos hoy en día en las plataformas digitales, una falsa matriz de los dirigentes del gobierno venezolano, que hay una fragmentación y cuando tú ves la realidad es totalmente distinta. Hay una unidad del alto mando, pero al militante, al de base, al que nos está escuchando hoy en Kansas, que viene esta información, ya va, empiezan a dudar, empiezan a distorsionar la realidad. Uno, saturas, distorsionas y empiezas a controlar la mente con noticias que vas posicionando. O sea, va como en esos pasos, ¿no? Van como en ese paso. Hoy esta guerra mediática, esta guerra 2.0, está dirigida a una población y es al chavismo. Mira, y hay otro elemento que tú has mencionado incluso en tus artículos que tiene que ver con una definición, es la guerra cognitiva. A tu juicio, ¿cómo la defines en este caso? Mira, la guerra cognitiva es el espacio por controlar tu mente, es el espacio para controlar tus pensamientos. Cuando empiezas a controlar tus pensamientos, cuando empiezas a generar una matriz en tu cerebro, es la realidad que tú vas a actuar. Y empiezas ahí a discutir, y empiezas con falsa matriz. Mira cómo ya salieron el capitán contra el ministro de la defensa, mira cómo la presidenta encargada está haciendo estos pasos, porque empiezan a dominar la mente. La guerra cognitiva es por el dominio de la mente. Aquí estamos atravesando una dura etapa de la revolución bolivariana y una de las cosas que yo venía a este programa es la confianza plena de nuestra revolución bolivariana, permitir la construcción de esta unidad del alto mando. Lo decía hasta el arte de la guerra. Cuando tú empiezas a que ese alto mando se fragmente desde las bases, ahí empiezas a perder la realidad del espacio y del proyecto bolivariano que hoy nosotros estamos impulsando desde Venezuela.
Ahora bien, bueno, aquí no solo se trata incluso bueno, quienes, digamos, van de la mano con el proyecto, ¿no? Bolivariano, sino esa población en general, la cual ha tenido un llamado también de unidad, porque además no solo fue un ataque hacia el proceso revolucionario ni hacia el gobierno, sino fue un ataque a la nación, ¿no? Y aquí van jugando como otros elementos de soberanía, así como ese mismo relato de las medidas coercitivas unilaterales que decían no afectan a todos, vimos además las consecuencias de cómo afectaban a la población venezolana y en cierta forma cómo se ha venido, bueno, sobre la marcha estableciendo pues estrategias para sobrepasar eso, ¿no? Hay dos elementos allí que incluso lo he visto también en el análisis en estos últimos días. Dos cosas, ¿no? De los fake news. Falsificar información a través de herramientas como por ejemplo la inteligencia artificial, que además en estos días, y ya tú nos vas a dar quizás algunas herramientas de cómo detectar qué puede ser inteligencia artificial y qué no, pero a veces está tan bien hecha que resulta un poco difícil, ¿no? Como identificar. Eso en ese sentido, ¿qué herramientas para identificar esto? O sencillamente se toman los hechos para tergiversar la información. Entonces hay dos formas. ¿Cómo hacer con estas dos modalidades? Incluso pueden existir más y si se ha ido mutando, ¿no? Este proceso conforme han ido pasando los hechos, porque incluso, bueno, si revisamos cómo se habla de nuestro país, se habla muchísimo más que en otros países donde existen conflictos incluso más densos y más intensos, cosa que no es algo nuevo. Entonces, esas dos preguntas. Digamos, cómo revisar que eso es cierto o eso es falso? ¿Qué hacer en ese sentido? Sí, mira, y una de las características también de Venezuela y de nuestra población es que la mayoría de nuestros usuarios en Internet están totalmente politizados por un bando o el otro. Entonces, la política viene de la mano con ello. Entonces, ahí, aparte de lo que me preguntabas, ¿cómo utilizan la inteligencia artificial y cómo utilizan nuestros gestos o nuestras emociones para saber qué noticia va acá para cada uno? Porque es tan totalmente segmentada la noticia que la misma noticia que va para Jocelyn no es la misma noticia que va para Roger. La misma noticia que le pasan a Roger no es la misma noticia que pueda consumir yo. Y yo no sé si se acuerdan, pero hubo un momento que lo podíamos llamar trending, que empezamos en TikTok a generar contenido, pero no, había una aplicación que utilizaban tu cara para poder utilizar otras facciones o utilizar otros rostros. Entonces tú normalmente utilizabas ese filtro, exactamente. Pero ese filtro empezaban a ver cómo tú gestionabas a través de consumir inteligencia artificial y consumir noticias falsas. Entonces hay que saber cómo nosotros utilizamos a veces las plataformas digitales para poder detectarlo. Con las herramientas que podemos utilizar para detectar inteligencia artificial es muy fácil. Uno tiene que agarrar ese video, súbelo a Google, por ejemplo, y él te va a indicar si es una inteligencia artificial. Igual con los asistentes de ChatGPT, Copilot, para hacer algunas mención. Pero nosotros tenemos que saber detectar esta noticia. Para la población adulto mayor es más difícil y son los que más consumen estas noticias falsas. Y son los que reenvían además y te preguntan, mira, ¿qué tan cierto es esto que está pasando? Entonces ya al compartirlo ya está generando también una dinámica para que eso sea un poco más viral, ¿no? Así es, de hecho, esto que ustedes mencionan tiene ya incluso una calificación, deepfake, es una técnica de inteligencia artificial que permite manipular o generar contenido audiovisual falso como imágenes, video o audio de manera muy realista. Incluso ahora esa voz, o sea, tú puedes escuchar una nota de voz que a veces en algunos casos hay personas quienes validan esto, ¿no? Porque escuché una nota de voz o fue reenviado tantas veces, ya la gente lo valida. Decías que entonces, así como se hace en el marketing, en este caso, para tratar de posicionar esa noticia falsa, se hace una segmentación. Otro de los sectores que quizás son más fácil de manipular con este tipo de noticias es la juventud. Como joven también, ¿cuál es ese mensaje? Y qué herramientas también tienen los jóvenes para una u otra manera hacerle frente a estos fake news y así como ellos lo hacen desde esta perspectiva de desinformar, ¿cómo hacerlo para informar? También como un comunicador. Sí, mira, ahorita nosotros tenemos que dar una batalla y por eso son tan importantes estos tipos de programas, no solamente en la televisión nacional, sino también en las plataformas digitales, contenidos de valores, que nosotros podamos contrarrestar estos tipos de contenido. Ojo, nosotros la tenemos mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la verdad no es tan consumible.
las noticias reales o lo que nosotros podamos hacer aquí de un tutorial, la gente no lo consume. ¿Por qué? Porque no genera una morbosidad. Lo que decía muy bien la compañera que Carla. de la primera cápsula es que el título la gente ya no está leyendo, solamente un título sensacionalista, un título que llame la atención y ya la gente está consumiendo. Entonces, a veces para combatir este tipo de realidades se nos pone una cuesta arriba. ¿Por qué? Porque yo no, como comunicador digital, no voy a cruzar la línea de generar morbosidad para poder tener más like o para tener mayor viralidad. Pero sí nosotros como comunicadores que estamos comprometidos con Venezuela, con la patria, generar estos contenidos que le permita llegar a la juventud y que le permita tener. Sin embargo, Roger, yo tengo alguna discrepancia con el tema de la juventud, porque la juventud sí puede detectar la inteligencia artificial mucho más rápido y puede generar este filtro y esta alerta. Yo creo que nosotros había un programa y lo lanzo aquí que debemos nuevamente retomarlo, que era la alfabetización digital. Esto se llevó algún tiempo en Venezuela y yo fui formador de esta parte, de esta alfabetización digital, donde íbamos a nuestras comunidades, a los consejos comunales, a darle esta herramienta a la población de cómo nosotros podemos utilizar las plataformas digitales, cómo podemos generar contenido y cómo podemos detectar estas noticias falsas. Porque yo lo mantengo, hoy una de las poblaciones más vulnerables son nuestros adultos mayores, nuestras familias que están generando están consumiendo este tipo de contenido. Además, también hay unos datos específicos. Una de las poblaciones con mayor fuerza dentro de nuestra revolución bolivariana son nuestros adultos mayores, nuestros abuelos y abuelas que han estado con nosotros leales, porque ellos han vivido lo que ha pasado en la historia venezolana. Ellos han sido parte de lo que nosotros hemos vivido en Venezuela y que no queremos repetir. En cambio, la juventud la han despolitizado. La han dejado a un lado para que no sientan ningún afecto por la política y han estado utilizando esa herramienta para despolitizar a la juventud. Y mientras la despolitiza, los jóvenes, bueno, a mí no me interesa lo que pasa en mi país, si es rojo, si es verde, si es amarillo, no me importa. Lo que sí hay que crear una cultura y que se ha venido creando es de la identidad nacional. Porque también estoy de acuerdo con lo que mencionaba Jocelyn, que hoy en día la población, y yo creo que más del 90%, está en contra de lo que pasó el 3 de enero. Está en contra de lo que sucedió en nuestra Venezuela, porque yo cuento una anécdota. El 3 de enero yo estaba en Mérida, en el Páramo. Ok. Y cuando me dan la noticia, entró en show y yo empiezo a buscar las noticias. Y me voy a caminar para poder saber qué hacer. Y un compañero campesino de esa región le preguntaba, ¿te enteraste de la noticia? Y me dijo esto antes que ya sé que van al pase de la Marcha. de la marcha. Y me dijo, no estoy de acuerdo, porque cualquiera puede venir a donde yo estoy sembrando papa y quitarme la papa y llevársela a otro país. Así están haciendo con nuestro presidente. Cualquiera puede venir a mi tierra y decir que es de ellos y se lo llevan. Eric, estuve leyendo algunos de tus artículos y me llama la atención esto que dice acá. Dice, la manipulación tecnológica de la atención humana para alterar la toma de decisiones individuales y colectivas. Y nombras 4 aspectos que quisieras que pudiera desarrollar en este momento. Neurotecnología, Big Data emocional, IA generativa y, por último, narrativas desestabilizantes. Cuéntame acerca de esto que has definido o estudiado en este artículo. Sí, mira, correcto. Una de las cosas que van manipulando es, primero, necesitas el sujeto que lleve esta información. Ejemplo, estamos nosotros los 3 en una conversación y estamos destacando parte de los argumentos que podamos conocer. Y ese sujeto es el que hace y crea la narrativa porque ya fue un sujeto manipulado sin darse cuenta a través de la neurotecnología. Primero, cómo hacemos que esa persona piense que esta realidad alternativa, esta realidad que se está creando con la posverdad, sea una verdad y
argumentársela a ustedes. Segundo, el tema de la Big Data es la segmentación de cómo nos van estudiando a nosotros. Venezuela ha sido un laboratorio estos 25 años de cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos, qué hacemos. Mira, algo imprescindible y que la gente no lo cree en el mundo es nuestro humor. Nosotros sacamos un chiste de todo lo que nos parece a veces trágico, las crisis que hemos venido viviendo, y eso es parte también de una realidad alternativa. Lo que nosotros conocemos como los memes, lo que nosotros conocemos como esto y yo siempre lo pongo entre comillas, influencers que generan comedia, pero también lo politizan, es parte también de este laboratorio, que se han prestado para esta guerra mediática porque de alguna u otra forma necesitan llevar este mensaje hacia nosotros. Y el tema de la IA generativa es la inteligencia artificial que también en estos últimos tiempos han venido creciendo, aumentando y conociendo nuestras capacidades hasta de cómo nosotros pensamos y cómo nosotros redactamos. Nosotros estábamos hablando hace poco de cómo una inteligencia artificial puede manejar el concepto. Por ejemplo, yo tengo una inteligencia artificial que casi prácticamente la pongo a militar conmigo porque la llevo hacia lo que yo quiero que me conteste. Pero ella también me está estudiando a mí como un sujeto de lo que yo pienso, lo que creo, para generar este tipo de información, segmentarla y bombardearme con informaciones falsas. Entonces, esto no es nada casual y lo decía, y nosotros tenemos que ver, siempre lo pongo en la historia. Antonio Gramsci nos decía, quien controla la comunicación es el quinto poder en el mundo, controla las masas, controla las mentes. Y también nosotros tenemos que ver la historia del mundo. Joseph Goebbels, que fue el ministro de comunicación de Hitler, también entendió el poder que genera esta herramienta para poder nosotros controlar a las masas. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro estos cuatro elementos, pero no solamente tenerlos claros, ¿qué hacemos contrarrestando estos 4 elementos? Okay. Y la primera es que lo venimos desarrollando también aquí en Venezuela, el tema de la soberanía tecnológica. Lo que hoy, porque no todo es malo, aquí en Venezuela han venido creciendo los semilleros científicos, han venido creciendo la Universidad de la Ciencia, Humberto Fernández Morán, que también está dando ingeniería de inteligencia artificial, que está dando este tipo de herramientas que nosotros podemos construir también plataformas digitales para contrarrestar la verdad. La segunda herramienta que nosotros debemos generar dentro de las plataformas digitales o cómo hacerlo es el contenido de valor que nosotros podamos crear como comunidad. Yo siempre lo he dicho y siempre lo he puesto en práctica, porque a veces tenemos un defecto desde esta trinchera y es que nos creemos los divos o divas de las plataformas digitales y a veces no compartimos el contenido que hace Jocelyn porque vas a tener más seguidores que yo, o a veces no compartimos los contenidos que le hace la otra compañera o compañera porque va a tener mayor visualizaciones que nosotros. Entonces nosotros debemos crear una herramienta que nos permitan viralizarnos a todo y todo desde lo orgánico, ¿no? Una red de verdad, desde lo orgánico, desde lo natural, y que nosotros no tengamos que pagar por bots, que son los robots que hacen que se viralice y crean narrativas artificiales, sino que seamos nosotros mismos que podamos contar la historia. Y esta historia que es una historia de lucha, resistencia, que se ha venido desarrollando en Venezuela. Bueno, fíjate, con respecto a este tema, justamente me envían acá a alguien que está pendiente del programa en este momento, digamos, un fragmento, un comentario acerca de una famosa entrevista que daba el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien afirmaba que era muy complicado ganar la guerra de propaganda a los medios del llamado Occidente colectivo, ya que en su criterio no había duda de que todos estos medios de comunicación del hemisferio occidental están controlados completamente. Y va de la mano con esto que comentabas, o sea, digamos, esta defensa incluso de la verdad de la que hablamos nosotros se puede dar de forma, no se está dando de forma igualitaria. Obviamente hay unos medios, hay unas estructuras, incluso todas estas redes sociales, si revisamos un poco cómo comenzaron a funcionar, guardaban nuestros datos, qué era lo que nos gustaba, a qué hacíamos, o a qué reaccionábamos, a qué comentábamos. O sea, todo esto viene siendo, como tú decías hace un rato, como un laboratorio, una forma de estudiar. Entonces tenemos nosotros las herramientas para de alguna manera, bueno, defender nuestra verdad, que es nuestro derecho, no solo consagrado en la Constitución, sino es la libertad además a la cual
hacen referencia pues a estas llamadas redes Mira, sociales. nosotros aprendimos de un gran comunicador y casi todos los que comunicamos por parte de esta área aprendimos del comandante Hugo Rafael Chávez Frías a través de su Aló Presidente. Él nos enseñó cómo de forma dialéctica, cómo de forma argumentativa nosotros podíamos también llevar este mensaje, y es lo que nosotros debemos retomar, esa comunicación palpable, esa comunicación de calle, el vernos en nosotros, porque otra de las cosas que también está pasando, no solamente en Venezuela, en el mundo entero, es que la tecnología, los teléfonos, las tablets, nos están generando una barrera de comunicación entre los humanos, nos están aislando prácticamente. Cuando tú vas a una casa o a una fiesta familiar, Hay más de un dispositivo todo el presente. mundo está con su teléfono y ya casi no habla. Nosotros debemos retomar esa comunicación verbal, esa comunicación humana para poder fortalecer nuestros contenidos y lo que nosotros somos. Y decías algo del tema de Putin, y también está en el artículo, que también estudiamos unos documentos de la OTAN, donde indica que una de sus herramientas para esta nueva era es el tema de la comunicación, la guerra 2.0, la guerra por la posverdad, porque primero vienen por nuestras mentes, primero vienen por nuestros pensamientos y después es que van desarrollando una guerra convencional o la guerra fría como nosotros los conocemos en el campo armamentístico. Mira, y hablabas de la juventud hace rato, e insisto en que precisamente buscan despolitizarla, pero por el contrario, hay organizaciones juveniles que vienen en vanguardia, por ejemplo, desde los más chamos, desde la OVE, Correcto. Organización Bolivariana de Estudiantes, también desde la FEBEU, vienen formándose, vienen tomando espacio. En cada uno de estos sectores los chamos vienen en vanguardia y vienen generando contenido. Por ejemplo, veo mucho en TikTok. Se hacen algunos audios virales incluso de comentarios y frases icónicas del comandante Chávez, también del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ves toda esta vanguardia y esta nueva camada, si se puede decir, de chamos que vienen manejando todas estas plataformas digitales, pero ahora lo hacen para combatir también estos fake news? Sí, correcto. Mira, la Organización Bolivariana Estudiantil, como muy bien lo mencionaba, han venido desarrollando prácticas educativas, no solamente a nivel digital, sino también lo están llevando a las escuelas, lo están llevando a estos encuentros deportivos, a estos encuentros que se venían perdiendo con el tema de la tecnología, pero desde su jerga, desde su idioma, porque también eso pasa, que cada generación tiene códigos diferentes a las otras y ellos le están hablando a su público y tienen que fortalecer ese contacto con ellos, porque esa generación está creciendo en medio de estas situaciones que viene enfrentando Venezuela, pero también está creciendo con las realidades paralelas que nos ofrece la tecnología. Entonces ellos vienen dibujando este plan para poder conectarse con los chamos de su edad. Te pregunto, incluso retornando un poco a este tema de la inteligencia artificial, porque es algo de lo que se habla muchísimo, incluso, bueno, se le da la vuelta para ver lo positivo de esta herramienta, pero además hemos insistido muchas veces que, bueno, no se trata de la herramienta, se trata del uso que le da esta herramienta, y hablábamos un poco hace un ratico de cómo tener herramientas, y es la pregunta que te hago, cómo tener herramientas también para, de alguna manera, encarar a la propia inteligencia artificial, porque eso también tiene un sentido, la información que se difunde, con qué tono se difunde. Yo te comentaba un ejemplo que te ponía hace un rato, ¿no? Y esto en sentido de cómo desmontar estas informaciones, estos videos, estas fotos, incluso que vemos también a través de las distintas redes sociales, independientemente del medio a veces, o la persona que lo difunda, independientemente de la cantidad de seguidores, esto a veces puede ser falso. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas o de qué forma increpar a veces a la inteligencia artificial cuando sentimos además que lo que nos está dando no es propiamente lo que percibimos nosotros como la verdad o como la realidad? Primero que todo, la conciencia crítica. Algo que no va a tener la inteligencia artificial son las emociones. Nunca se va a parecer a la inteligencia humana. Y es por ello que nosotros debemos tener conciencia crítica para saber qué es lo que nos está diciendo la inteligencia artificial. Yo lo pongo mucho en práctica a nivel educativo, ya que doy clases también. Y hoy en día también lo que nosotros utilizábamos anteriormente como en carta, en qué momento que estudiamos, hoy los muchachos lo utilizan inteligencia artificial. Y lo que pasa es que copian lo mismo que la inteligencia artificial y no hay una conciencia crítica para leer, analizar y debatir, saber
qué es lo que realmente es cierto. Porque la inteligencia artificial se va creando con lo que ella va encontrando en la web. Y nosotros podemos decir hoy en día que más del 80%, y no lo dice Eric González, lo dice estudios relacionados con el tema de las fake news, más del 80% que aparece en las plataformas digitales son contenidos falsos, contenidos que generan solamente algún estímulo económico o algún estímulo político o generan para generar alguna matriz de información. Entonces, nosotros debemos saber que la inteligencia artificial se alimenta con el 80% de inteligencia falsa. Eric, y en tu caso, cuando haces esas investigaciones, estos artículos, ¿cuáles son tus fuentes de información? ¿Cuáles puedes compartir también incluso más allá de las conocidas por el Estado venezolano? Que hemos reiterado que la información oficial debe verificarse siempre en los medios oficiales del Estado venezolano, pero sabemos que hay una amplitud y quizás también el tema de los gustos, pero en particular, ¿cuáles son las recomendaciones que das para aquellas investigaciones, algún comunicador o cualquier persona por individual que quiera hacer alguna pertinente? Correcto. Primero las fuentes oficiales sobre los portales de las naciones, porque ahí ellos donde te dan las propias herramientas de qué es lo que están desarrollando, qué están elaborando para su país. Y algo muy importante, siempre lo digo, léanse el plan de los desarrollos de cada país y en qué plan de desarrollo, así como el plan de la patria que establece hacia dónde vamos, qué queremos, cómo lo vamos a hacer, los objetivos específicos. También cada nación tiene este plan de desarrollo que viene realizando y ahí te van a aparecer parte de estos manuales. Los manuales, ok. De los manuales de cómo viene desarrollando. Segundo, vete a la raíz de la información. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién es el periodista que lo hace? Porque a veces los portales, hasta los portales como que tienen bastante trayectoria, se copian la información de otro. Y abajo lo dice exactamente, fuente de BTV. Y entonces de la fuente BTV, tú te vas a BTV y ves quién escribió ese artículo y quién es el periodista, si realmente tiene trayectoria, para poder nosotros tener una información clara, veraz, de dónde viene estos contenidos para nosotros poder analizarlos y poder compartirlo con el público. No, y sobre todo incluso cómo conversamos acerca de estos temas con las generaciones más pequeñas, ¿no? Porque la cantidad de información que reciben con respecto a este tema incluso de la inteligencia artificial también es hasta controversial, ¿no? Reciben mucha información, hay que dosificarla, hay que explicar, hay que, entender como ciertas cosas. En este caso, muchos de nuestros niños y de nuestras niñas estaban manejando información que ni siquiera obviamente estaba como a su alcance, ¿no? Entonces, dosificar eso que apunta como a la emocionalidad, creo que en ese sentido, ese mensaje, ¿no? A la población. Correcto. Y sobre todo a quienes están fuera de nuestras fronteras, que no tienen de forma directa cómo contrarrestar o cómo comprobar cierta información cuando se refieren a sitios específicos con respecto a lo que pudiese estar pasando. Mira, también quiero, ahorita que también se me vino a la mente, y para los televidentes que nos están escuchando y viendo, quiero recomendarle un libro que hace poco lo compré en la Filben, Inteligencia Artificial versus Estupidez Humana. Este libro te permite empezar a ver todos los proyectos que se han venido trazando desde la inteligencia artificial y cómo se han venido desarrollando, y el laboratorio que marcan es la especie humana. Es un libro realmente que nos permite analizar lo que estamos viendo. Segundo, los que están fuera de nuestras fronteras y nuestros países, es totalmente diferente la realidad que nosotros vivimos acá. Y la información que perciben es otra también. Yo tuve también la oportunidad de estudiar afuera, y lo que yo veía en mi país, en qué momento yo decía, Dios mío, estamos en totalmente una guerra civil, una crisis, y lo que cuando tú percibías era totalmente distinto. Yo sé que la manipulación mediática ha llevado también hasta el extremismo de los pensamientos, el extremismo de no querer saber sobre Venezuela, pero llamen a un familiar, infórmense desde lo que está pasando aquí y no sean parte de esta manipulación mediática a nuestros hermanos y hermanas que también están afuera por eso, por una campaña sistemática donde le decían que afuera había un futuro, y lamentablemente han caído en esa red. Sin embargo, aquí hay un país que en medio de las dificultades
estamos unidos. En medio de la dificultad, nosotros seguimos creciendo, seguimos apostando al desarrollo de nuestro país. Y las personas que hoy atraviesan esta situación, que podemos a veces dudar de algunas ciertas decisiones, hoy estamos en medio de una situación que debemos tener mayor confianza a lo que hemos apostado por tantos años. Y mayor conciencia. De mayor conciencia crítica, política, social. Cuando nosotros empezamos a ver hasta los escritos de nuestro libertador Bolívar, la carta de Angostura, de Jamaica, él también nos daba pinceladas de lo que nosotros podíamos pasar. Y vemos la historia contemporánea de nuestro comandante Chávez, vemos la historia de nuestro presidente Nicolás Maduro, y hoy vemos también a nuestra presidenta del CIA encargada, y nosotros vamos por el camino correcto. Se están dando cosas, situación que a veces no podemos entender del todo, pero hoy la realidad es que Venezuela también está construyendo un episodio diferente. Y si nosotros podemos, Roger y Jocelyn, salir airoso de esta guerra comunicacional que están implantando en nuestro país, por salir airoso de lo que está pasando en Venezuela, creo que vamos a desarrollar grandes cosas para todos los venezolanos y venezolanas. Muy bien, Eric, es así tal cual. Lo respaldo al 100% de lo que estás diciendo y sin duda alguna estamos viendo un momento épico e histórico y tenemos que estar a la altura de esto en cada uno de nuestros espacios, en nuestro caso el canal del Estado, llevando siempre la información veraz, oportuna y ganarle la inmediatez, porque eso pasa mucho. De repente alguien recibe una información y la comparte y no verifica la fuente, no verifica si es totalmente cierto. O sea, esto es muy, muy importante porque también nosotros tenemos esa responsabilidad y cada uno también en nuestros hogares, en casa, de hacer lo propio. Agradecemos tu participación acá. Y el Eric. último mensaje también es que nosotros somos un país de paz y de diálogo. Y si hoy nosotros tenemos que establecer relaciones con Estados Unidos, lo haremos de la mejor manera para el beneficio de nuestro pueblo. Queremos la paz y queremos seguir consolidando lo que hemos construido a lo largo de estos 25 años. Y esa movilización en la calle incluso lo demuestra. Nosotros nos despedimos a esta hora, 2:54 de la tarde. Gracias a Eric por acompañarlos, por el análisis. Hay varias recomendaciones allí que quedaron en el programa que ustedes van a poder disfrutar también a través de nuestras historias, donde compartiremos el programa completo. Roger, ¿nos vamos? Pero antes... Es momento de publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Y es que con la BDB App del Banco de Venezuela, todo lo resuelves desde tu celular. Paga al instante con pago móvil BDB QR, divide la cuenta entre amigos con pagos compartidos y disfruta de la tecnología Access Pay, pagando desde tu teléfono al punto de venta desde cualquier banco. Haz tus operaciones cómoda e inmediata. Desde donde estés, descarga la BDB App y lleva el banco número 1 en tus manos. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.